El paraíso perdido de John Milton no empieza con la gloria del cielo, sino con una caída. Lucifer, el más brillante de los ángeles, se revela, no por odio, sino por orgullo. Derrotado, es arrojado al infierno y ahí jura: mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Desde las sombras planea su venganza, corromper al ser humano. Entra al paraíso disfrazado y tienta a Adán y Eva a caer también. La caída del hombre no solo fue un castigo, fue el comienzo de una historia más profunda: libertad, sufrimiento y posibilidad de redención. Milton no retrató al diablo como monstruo, sino como un ser trágico, y en su caída hay algo que todos podemos reconocer. Esta es una interpretación mía del Ángel Caído, obra hecha el año 2020, óleo sobre lienzo de 80 por 60 centímetros, y ya ha sido expuesta en México y Barcelona. John Milton fue un poeta ensayista y pensador inglés del siglo XVII, considerado uno de los más grandes escritores de la lengua inglesa. Era profundamente culto, políglota y comprometido con la política y la religión de su tiempo. Vivió en una época de crisis política y religiosa. Fue testigo de la Guerra Civil Inglesa, la ejecución del rey Carlos I, el ascenso de Oliver Cromwell y la restauración de la monarquía. Defensor de la libertad de expresión y del gobierno republicano. Milton incluso escribió textos justificando la rebelión contra el rey. Ya ciego y en el exilio interno, escribió su obra maestra, El paraíso perdido, un poema épico en verso que reimagina la caída de Satanás, la rebelión de los ángeles y la expulsión de Adán y Eva del Edén. Pero El paraíso perdido no solo es un relato religioso, es una meditación profunda sobre la libertad, el orgullo, la caída, la redención y la condición humana. Satanás es presentado no como el villano plano, sino como un personaje trágico, carismático y en cierto modo comprensible. Esa complejidad ha hecho que muchos lo vean como uno de los grandes antihéroes de la literatura. La obra resume la tensión entre obedecer y rebelarse, entre el orden divino y la autonomía humana, y en el fondo nos deja una pregunta latente: ¿puede haber belleza en la caída? Lucifer es uno de los arquetipos más complejos de la cultura occidental. Su nombre significa literalmente portador de luz. Y así comienza, como el más bello, el más brillante, el favorito del cielo. Pero su deseo de autonomía no obedece ciegamente. Lo convierte en el rebelde, el adversario que cae. Lucifer encarna el arquetipo del que cuestiona el orden establecido y paga el precio por hacerlo. También es el tentador, no porque odie, sino porque ofrece la posibilidad de elegir. En el fondo, su figura encierra una paradoja. Fue condenado por buscar libertad y, sin embargo, nos recuerda que toda luz también puede arder. Desde una mirada filosófica, Lucifer no representa solo el mal, sino el conflicto eterno entre obediencia y libertad. Es la figura del pensamiento que se atreve a desafiar el orden absoluto, del ser que elige su propio destino, aunque lo condene. Su caída simboliza algo más profundo: el enfrentamiento con el Padre, con la autoridad suprema, con lo que impone el límite. Lucifer no solo desobedece, se levanta contra la fuente de todo, y al hacerlo se convierte en espejo del ser humano que también busca romper el molde. Por eso su figura incomoda y fascina. No es solo el tentador o el enemigo, es el portador de luz que se quema por desear ver más allá, el arquetipo del que cae por querer ser libre. Lucifer es, quizá, uno de los primeros y más potentes antihéroes de la cultura occidental. No es el villano plano, ni un héroe virtuoso. Es un ser complejo, trágico, contradictorio. Posee cualidades heroicas: inteligencia, coraje, voluntad férrea, una profunda convicción en su causa. Pero esas mismas virtudes lo llevan a su caída. Desafía la autoridad suprema, se niega a obedecer y pagar el precio eterno. Lo seguimos no porque tenga razón absoluta, sino porque encarna la lucha interior entre lo que se nos ordena y lo que sentimos como verdadero. Lucifer no busca redención, busca sentido,
y en esa búsqueda solitaria, rebelde y destructiva se convierte en figura profundamente humana. Aunque Lucifer es el antihéroe, su historia sigue sorprendentemente el patrón del camino del héroe. Primero está en el cielo, el mundo conocido, la perfección, pero algo dentro de él lo impulsa a rebelarse, el llamado a la aventura. Desobedece, cae y entra en el mundo subterráneo, el infierno literal y simbólico. Ahí vive la noche oscura del alma, reorganiza sus fuerzas y trama su regreso, no para restaurar el orden, sino para romperlo desde adentro. Como todo héroe, sufre la transformación. Ya no es el mismo ángel, pero a diferencia del héroe clásico, su elixir no es redención, sino conciencia. Lucifer no vuelve para salvar, sino para revelar lo que hay detrás de la obediencia ciega. Es el que se atreve a cruzar el umbral y decide no volver. Desde el hermetismo y la gnosis, Lucifer no es simplemente el enemigo de Dios, es el portador de la luz oculta, símbolo del conocimiento que rompe la ignorancia. En la tradición gnóstica, es el Dios del Antiguo Testamento. Es visto muchas veces como el demiurgo, una autoridad ciega que impide al alma conocer su verdadera esencia. Lucifer entonces representa el espíritu rebelde que despierta y desafía esa prisión. En alquimia, su caída es análoga a la putrefactio, la desintegración necesaria antes de la transmutación. Es el fuego que quema lo falso para revelar lo esencial. Así Lucifer no es símbolo del mal absoluto, sino de la luz que desciende, del alma que se fragmenta para recordar su origen. El Lucifer de John Milton no solo marcó la literatura universal, se volvió un arquetipo transversal que ha nutrido profundamente la pintura, la música, el cine, las series, la filosofía e incluso los cómics y la moda. Su figura como rebelde trágico, como ángel caído pero aún majestuoso, generó una fascinación estética que persiste hasta hoy. Alexandre Cabanel, El ángel caído de 1847, inspirado directamente por el Lucifer melancólico de Milton, un ángel hermoso, vencido, pero aún desafiante. William Blake, además de ilustrar El paraíso perdido, Blake recreó visualmente a Lucifer como figura gnóstica y símbolo del alma caída. Gustave Doré, sus grabados para El paraíso perdido, dieron forma visual al infierno miltoniano y al Lucifer épico. Y mi gran favorita, El ángel caído, de Ricardo Belver, de 1877, que se encuentra en el Parque del Retiro de Madrid. Escultura emblemática que representa a Lucifer en el momento exacto de su caída, inspirada directamente en El paraíso perdido de John Milton. Es una de las pocas estatuas públicas dedicadas al diablo. Su expresión de dolor, orgullo y rebeldía la convierte en una de las representaciones más conmovedoras del ángel exiliado. Al final del día, esta humilde versión mía solo intenta capturar un instante que muchos hemos vivido. Ese momento de caída, de exilio, de ruptura con la autoridad. Ese punto donde, convencidos de tener la razón, lo perdemos todo. Espero que esta obra les hable y que este breve análisis del personaje de Lucifer, del paraíso perdido de John Milton, les ayude a entender un poco más el contexto y la emoción que le inspiran.